Gracias. Igual, como quiera. Voy a bajar la señora Gilma.
mares vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos. Hola, buenas noches. Qué gusto de encontrarnos nuevamente hoy día, lunes 20 de abril del año 2026. Agradezco tu presencia, pero más agradezco a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, que nos invita a que le demos culto y adoración en la forma correcta, y te invito a que, como todas las sesiones, digamos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuevamente agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de que nos acompañan esta noche, como siempre, para abrir nuestra inteligencia y nuestros sentidos para captar mejor la palabra de Dios Padre, que conocimos principalmente a través del ministerio público de Jesús de Nazaret. Esta noche, como intención particular, le pedimos el Espíritu Santo siga bendiciendo a nuestro Papa León
para que termine en una forma más que satisfactoria el viaje que lo ha tenido durante varios días y que concluirá, el próximo día 23 por el continente africano. Un continente muy sui generis porque es interesantísimo. África es muy extenso, pero en un principio de la iglesia primitiva, probablemente el primer sitio en donde se fue asentando con pasos firmes el cristianismo, fue precisamente en el continente africano. Dentro de la gran extensión que tiene, baste que te diga que San Marcos el Evangelista fue el primer obispo de Alejandría que está dentro del continente africano actualmente y que dentro de los grandes mentes que fueron dándole forma a la iglesia primitiva, personajes como Tertuliano en un principio, como San Cipriano también, y posteriormente, ya por el siglo tercero, cuarto, tendremos a mentes brillantes como San Agustín de Hipona y otros más, fueron dando forma, contexto y rigor y vigor también a la iglesia cristiana en ese continente. Y de ahí pues surgirán después tristemente divisiones y van a surgir iglesias, la copta, la etíope, la ortodoxa, muchas más, pero no podemos negar la importancia de la iglesia primitiva en África. Actualmente, pues en ese extenso territorio hay lugares en que no todo es vida y dulzura como en aquellos tiempos y que en muchos momentos han vivido épocas difíciles, tanto los eh, presbíteros, diáconos y obispos en esa zona, como también los laicos integrantes de la cristiandad en ese gran continente. Por lo tanto, pues la visita del Santo Padre a esta zona, además de llevar la finalidad de reforzar la unidad de toda la iglesia en África, pues también viene a mostrarles la solidaridad de todos nosotros cristianos que reconocemos que en muchos momentos han pasado momentos y difíciles y estamos seguros que todos los que han llegado a ofrendar su vida por nuestra fe están gozando de la gloria eterna y deseamos que prospere en este continente el avance, el afiance, el, la penetración de toda la Iglesia Cristiana Católica por todas partes del continente y del mundo, como Jesús nos lo dejó poco antes de su ascensión gloriosa. Por esa razón, disculpa, aunque truncado, pusimos el Salmo 91, que tiene el título Bajo las alas divinas, y es una exhortación a Yahvé Dios, a Dios Padre, unidos en la confianza por la fe, en que a pesar de cualquier escollo, cualquier piedra o cualquier dificultad que se encuentre en el camino, es más grande la presencia divina y es más fuerte el apuntalamiento que Dios Padre nos da a todos nosotros. Por eso, confiados en su misericordia y en su fe, estamos seguros de que la iglesia de su Hijo, de su unigénito, perdurará, permanecerá bajo la custodia de María Santísima hasta el fin de los tiempos y que su obra será por siempre, siempre glorificada. Bueno, pues quiero recordarte que estamos en el libro del Éxodo, estamos
analizando y meditando sobre las reflexiones que en los capítulos 20 en adelante hemos estado viendo. Quiero recordarte que en esta etapa, dentro del libro del Éxodo, además de que volvemos a citar, se ha visto influenciada por las distintas narrativas que de este libro han escrito diferentes autores pertenecientes a las 4 corrientes religiosas que en el inicio de estos tiempos de nuestra iglesia eh, eran propios, como por ejemplo la escuela yavista, la escuela eloísta, la escuela deuteronomista y la escuela sacerdotal, y que algunos textos nos hablan de aspectos sustanciales comunes, pero que a veces la narrativa, la forma en que lo exponen en la Sagrada Escritura, nos puede suscitar un poco de confusión. Ya hemos hablado que lo importante no son los detalles, sino analizar el entorno histórico, el lenguaje y el lenguaje aplicado por el escritor sagrado y sobre todo el mensaje doctrinal del autor para comprender mejor la Sagrada Escritura. Por otra parte, estamos viendo que a partir de este capítulo 20 empieza a mezclarse situaciones reales de el éxodo del pueblo israelita por el desierto y se empieza a mezclar con, eh, con referencias, con explicaciones de parte del propio Moisés y de parte de los escritores sagrados acerca de normas, de disposiciones, de reglamentaciones que se van a ir exponiendo a partir de estos capítulos, tanto en el libro del Éxodo como también en el libro de Números, en el libro del Levítico, en el libro del Deuteronomio, y que dan la impresión de que está mezclado todo y que es una mezcolanza que hay que ir eh, deshebrando poco a poco. Pero la verdad de las cosas es que, es que en estas disposiciones vamos a ver, entre otras cosas, que aunque no nos lo cita la Sagrada Escritura en forma, pudiéramos decir, de orden, pero mucho del tiempo que vamos a ver ahorita van a ser disposiciones acerca de la edificación de la tienda del encuentro, esa tienda donde va a estar el santo y el santo de los santos, en donde va a estar ahí el arca de la alianza, y eso va a demandar gran parte del libro del Éxodo. Nos quedamos en la clase anterior, en la clase pasada, que nosotros pensamos en un principio que en forma automática va a recibir Moisés las tablas de la ley y punto. Pero hemos estado viendo que hubo que hubo tres pasos referentes a la recepción de las tablas de la ley. La primera, después de que estuvo en el desierto acompañando a Moisés, Jetro, su suegro, su mujer y sus hijos, vimos que a raíz de esta visita quedó claro para Jetro que era sacerdote madianita, que era un sacerdote al estilo de las iglesias, no iglesias, perdóname, de las costumbres orientales, de las costumbres surgidas de naciones como Babilonia, entre otras, y él era un sacerdote
que daba culto no a Dios, daba culto a dioses con minúscula, estos dioses, en los cuales tenían puesta su esperanza y su fe, por qué no decirlo, los integrantes de todas esas zonas. Entonces, que este Jetro reconoce por todo lo que Moisés le platicó la grandeza y preponderancia de Yahvé y reconoce que Yahvé es un Dios más poderoso que sus propios dioses, repito, dioses con minúscula, que incluso hace una ceremonia de invitación a los principales allegados a Moisés allí en el desierto y, entre otros detalles, le sugiere a Moisés organizaciones que con el paso del tiempo van a hacerse patentes, van a hacerse presencia diaria dentro de la comunidad eh, israelita en el desierto, como por ejemplo fue la instauración de los diferentes jerarquizaciones de ancianos para atender asuntos menores dentro de la comunidad y liberar a Moisés de mucha carga de trabajo. Esto, con el paso del tiempo, va a dar origen a lo que va a ser el sistema de los jueces, que va a ser, ya pasado el tiempo, unos años más, la estructura que va a sostener la administración, la religión y la impartición de la ley dentro de todo lo que son la nación eh, israelita. Y que también de ahí, de estas ideas que Jetro le compartió a Moisés, va a surgir también lo que posteriormente va a ser el Sanedrín, esa agrupación de 70 sacerdotes comandadas por el sumo sacerdote en turno, pues en esta inmediaciones del desierto y ante los acontecimientos que se van dando, de aquí van surgiendo estas ideas y tomando forma, y lo cual va a ser más funcional la administración de la nación israelita. Vimos también que después de 3 meses llegaron a las inmediaciones del Sinaí, pero lo que estamos viendo es que estamos ahorita eh, cursando más o menos la proximidad del primer aniversario del pueblo israelita en el desierto. Aquí nos podemos dar una idea más o menos de lo que pudo ser esos campamentos ahí en las faldas del monte Sinaí, y vemos que ya en ese lugar en que estaban asentados, después de que llegaron 3 meses después del cruce del Mar Rojo, se ha extendido y estamos próximos a que llegue el primer aniversario del Éxodo. Por lo tanto, vemos que por un lado, la promesa de la alianza de parte de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, para su posible, su elegido pueblo, está condicionado a que ellos en principio reconozcan el darle culto, adoración y solamente a Yahvé, solamente a Dios Padre para nosotros. Esa condicionante de que solamente a Él le deben de dar culto, no a ningún Dios con minúscula, ningún Dios sin importar presencia, sin importar material, sin importar ideas de que les pueda propiciar a ellos, es obligada. Entonces, este mensaje que a través de Moisés, Yahvé Dios les hace llegar al pueblo, es escuchada por todo el pueblo y ellos se comprometieron con tal exigencia y dijeron, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés respondió, a Yahvé
las palabras del pueblo. Por lo tanto, se empieza a cocinar, pudiéramos decir, lo que es la preparación de la alianza. Y después vimos dentro del capítulo 19 que se va a preparar una teofanía. ¿Por qué? Porque va a subir el monte Sinaí eh, muchos de los allegados de Moisés y van a ir escalando el monte hasta diferentes alturas. Y obvio, de un determinado punto hacia arriba, solamente este Moisés lo va a poder hacer bajo bajo la normatividad de que quien osara subir más por ver el rostro de Dios moriría. Entonces, esta teofanía que vemos que se dio 3 días después de que aceptaron ellos darle, obedecer a Yahvé en una forma contundente, Moisés subió y permaneció ahí en las faldas del monte Sinaí junto con todos los demás, y ya después él fue subiendo un poco más y vuelve a bajar, vuelve a bajar de este episodio Moisés y les habla por segunda ocasión condicionantes para eh, que se pueda realizar cabalmente esta alianza. Y por lo tanto vimos en el capítulo 20 del Éxodo que Moisés les habla acerca de los condicionantes para que se dé esta alianza. Y por lo tanto les dice, les recuerda que no tendrán otros dioses fuera de Yahvé, fuera de mí. A nombre de Yahvé les está hablando. Que no harán esculturas ni imágenes algunas de lo que hay arriba en los cielos, de lo que hay en la tierra o bajo las aguas de la tierra. Que no se postrarán ante ellas, ni les darán culto, porque Yahvé su Dios es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que tiene misericordia hasta por 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Que no pronunciarán el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Les recuerda también Moisés que el día del sábado debe de ser para santificarlo. 6 días trabajarás y harás y tendrás un día de descanso tú, tus hijos, tus hijas, tus esclavos, todos. No harás ningún trabajo, pues ese día es el día en que Yahvé descansó después de haber terminado su creación. Por eso ese día sábado debe de ser eh, bendecido y debe de ser dedicado a santificar a Yahvé, Dios. Y también les recuerda que deben honrar a su padre y a su madre para que se prolonguen sus días sobre la tierra, y que Yahvé Dios le va a dar esa oportunidad a quien apoya a sus padres. También les recuerda que no deben de matar, que no deben de cometer adulterio, que no deben robar, que no darán testimonio falso contra el prójimo, y sobre todo no codiciarán la casa del prójimo, ni codiciarán la mujer del prójimo, ni sus animales, ni nada que pertenezca al prójimo. Y todo esto que Moisés les dijo después de haber bajado del monte Sinaí para los israelitas era algo muy impactante, porque decía, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, oía el sonido de trompetas y contemplaba el monte humeante y temblaban de miedo. Se mantenían a distancia y dijeron a Moisés,
Háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Obviamente que esa nube hemos hablado por reiteradas ocasiones, que es la presencia del Espíritu Santo, que hasta esos tiempos era desconocido para todos ellos, pero que era una de las manifestaciones que los ha estado acompañando durante el éxodo a todo el pueblo elegido, que durante el día les ha provisto de sombra y de mejor clima, y por las noches les ha dado calor y fuego, les ha dado luz para mantenerlos sobre el camino por el desierto. Entonces, después de todo esto, ya vamos a entrar definitivamente ya a lo que es el código de la alianza y vamos a ver en principio la ley sobre el altar. Yahvé le dijo a Moisés, esto dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. Constrúyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aquí vemos ratificado una de las razones por las cuales Moisés ante el faraón egipcio pedía que pudieran salir al desierto todos los israelitas para poder dar culto a su Dios. Entonces aquí vemos que Yahvé le está refrendando a Moisés el halago que tiene porque le den culto a través de sacrificios de comunión. La palabra comunión, la palabra lo dice, común unión, comunión. Y esto lo manifestaban haciendo holocausto de ovejas y de bueyes desde tiempo atrás. Sin embargo, no tenían todavía la claridad del por qué y cómo debían hacerlo correctamente. Por esa razón, es importante todo lo que va a venir en lo que vamos a ver esta noche. En el capítulo 21 vemos lo que te comentaba, que empieza a meter este Moisés dentro de la narrativa del propio Éxodo, algunas luces sobre leyes que van a regir a toda la futura nación judía. Por ejemplo, en el capítulo 21 aquí empieza a hablarnos sobre reglamentaciones acerca de los esclavos y después empieza a hablar del, bueno, por decir algo de los esclavos, algo interesante dentro de esta exposición es que dice que un esclavo, al igual que la tierra, deberá cada 7 años de tener un descanso, la tierra, y en el caso del esclavo, que obtendrá su libertad. Por decir algo, se empieza a prefigurar algunos buenos lineamientos de lo que van a ser la normatividad y las leyes que van a ir surgiendo. Después, con relación al homicidio, empieza a meter algunos detalles. Recordemos que en aquellos tiempos lo que más regía era la ley del talión, que no precisamente la ley del talión era, eh, era creación judía. La ley del talión venía desde muchas culturas orientales y básicamente se centraba en que si tú sufrías alguna agresión, tenías derecho, estabas permitido a provocar en tu agresor un daño similar, pero
Por ejemplo, aquí empieza a meter algunos cambios Moisés y dice, bueno, el homicidio se da, pero puede ser un homicidio provocado o un homicidio no provocado, sino circunstancial. Entonces no puede ser castigado un homicidio circunstancial con el rigor de un homicidio premeditado. Entonces ahí empieza a vislumbrarse algunos cambios acerca de la ley del talión que regía en, en esos tiempos. Después mete ahí también lo mismo este Moisés, algunas sugerencias acerca de golpes y heridas, pero no nos vamos a meter a estos puntos ahorita porque ya los veremos en otro de los libros. Nada más lo menciono porque es lo que viene en el orden cronológico del Éxodo. Después en el capítulo 22 nos va a hablar de robo de animales, de delitos que deben de ser compensados. Por ejemplo, para que te des una idea de estos delitos que deben de ser compensados, nos llegan a hablar en determinado momento en el versículo 10 y en el versículo 14, perdón, del capítulo 22 del delito de violación. Entonces, por ejemplo, aquí empieza a introducir Moisés cambios. Por ejemplo, dice que si una mujer es violada, tiene derecho el padre de la misma a exigir el pago de la dote que señala que debe y que se espera que reciba cualquier mujer y que además la debe de hacer su mujer y que no podrá repudiarla en todo el resto de su vida. Aquí, por ejemplo, nos marca una diferencia porque en aquellos tiempos había una reglamentación sobre cuánto valía la virginidad, pudiéramos decir, de una mujer. Y entonces estaba tasado una cantidad determinada en ciclos de plata y punto. Entonces aquí Moisés empieza a meter otros cambios en que altera esa normatividad, no la cancela, pero introduce nuevas opciones, por decir algo. Y luego después va a meter también algo sobre leyes morales y religiosas, Moisés, y va a refrendar que las primicias y los primogénitos, las primicias, lo mejor de las cosechas debe de ser ofrendado a Yahvé Dios en cada temporada. Lo mejor que tenga el agricultor, el que cultiva la tierra, debe de ser para Yahvé. Y igual que todos los primogénitos, ya sea de la raza humana o de los animales, pertenecen a Yahvé Dios. Y luego, y en el capítulo 23, va a empezar a introducir Moisés también observaciones sobre la justicia y de los deberes hacia los enemigos. Parece mentira, pero empieza a reglamentar que no es lo mismo tener un enemigo circunstancial como también tener un enemigo premeditado, que no se debe de dar un trato igual a un enemigo de una estirpe o de la otra. Y después va a hablar también Moisés acerca del año sabático, lo que decíamos del descanso de la tierra cada 7 años, dejarle un espacio de un año para que se regenere. Aquí, ¿cuál es el cambio que Moisés está introduciendo? De que es correcto esa, pudiéramos decir, sería una rotación de cultivo, quizás para nosotros, que dijéramos, bueno, actualmente lo que ahora está sembrado con maíz, conviene que después se siembre con alfalfa. Son consecuencias que se han dado poco a poco, pero en estos tiempos era que se dejara descansar la tierra antes de volverla a cultivar un año después. Pero el otro detalle que aquí se empieza a observar es que decía Moisés que esta tierra
debería quedarse en barbecho, lo que se le conoce como espigas. Entonces, ok, levantaron la cosecha, quitaron las espigas para sacar el grano, pero la espiga, el tallo, pudiéramos decir, que se quede así. ¿Por qué? Porque hay muchas gentes necesitadas de alimento y también muchos animales que al ir y comer esto, que debe de ser desecho para el agricultor, va a ser favorecida la población, algo que no se contemplaba antes. Y después nos va a hablar Moisés dentro de este mismo capítulo acerca de las fiestas de Israel. Esto nos debe de dar a nosotros, perdón, nos debe de dar el reconocimiento de esa influencia de las corrientes religiosas futuras, como la sacerdotal, porque todavía a estas alturas no estaban definidas estas fiestas eh, así en forma formal. Sin embargo, aquí ya Moisés nos habla de que 3 veces en el año celebrarán fiestas de guardar y que esta debiera de ser la primera en el mes de Abib para recordar cuando obtuvieron su libertad en esa primer Pascua que se dio saliendo de Egipto. Y después también nos habla ya de lo que van a ser las fiestas de la siega y la fiesta de la cosecha. Nada más porque tú tengas una mayor claridad. La fiesta de la siega se refiere a lo que después damos a conocer también con el nombre de las 7 semanas, y que esas coinciden ya con el paso del tiempo, ya dentro del Nuevo Testamento, en la celebración que nosotros tenemos del día de Pentecostés. Coincide con estas fiestas de la siega, de la siembra, y podrás entender ahorita perfectamente el por qué Pentecostés está atada a esta fiesta, porque es la siega dentro de la religión cristiana, de nuestra religión, en donde nace, donde surge esos primeros brotes dentro del cristianismo. Y después nos habla también Moisés de la fiesta de la cosecha, lo que posteriormente va a convertirse en la actualidad todavía como la fiesta de las tiendas, en donde recuerdan los judíos estas tiendas, muchas hechas con palmas y otros elementos, en los que empezaron a pasar el éxodo. Entonces aquí nos lo cita Moisés en el capítulo 23. Y después todavía hay otro detalle importante, esto sí es importante, porque Yahvé le dice a Moisés: voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles contra él, pues actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. Si le obedeces firmemente y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los givitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. Esto es importante porque le está diciendo Yahvé a Moisés que lo va a defender y va a ir poco a poco eliminando a los enemigos de las diferentes tribus que los van a ir enfrentando. Pero esto va a ser bajo la conducción de un ángel que Yahvé Dios encarga de que lleve, que conduzca al pueblo. O sea, no solamente es Moisés, sino aquí está el ángel del Señor. Y les vuelve a recalcar Yahvé: no te postrarás ante sus dioses.
¿De qué dioses habla? De los dioses de las diferentes naciones y tribus a las cuales se van a ir enfrentando. O sea, todas estos son pueblos politeístas. Entonces dice, no imitarás su conducta, al contrario, los destruirás y destrozarás sus estelas, o sea, los vestigios de sus adoratorios hacia estos dioses. Daréis culto a Yahvé vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril. Esto es importante, o sea, será bendecida toda la nación y irán creciendo en una forma ordenada y dinámica. Y yo colmaré el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré la confusión con todos los pueblos donde vayas. No los expulsaré de tu presencia en un solo año. Fíjate, esto es interesante. Le dice Yahvé a Moisés, a todos estos no los voy a expulsar en un solo año. No sea que al quedar desierta la tierra, se multipliquen contra ti las fieras del campo. Los expulsaré poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos. Déjame ver si tenemos por aquí un mapita que nos pueda más o menos ilustrar esto que vamos a ver. Bueno, aquí vemos por un lado, perdón, aquí en este mapa, vemos que aquí donde dice Sirio-Fenicia va a ser la zona, pudiéramos decir, de Canaán, a la cual van encaminándose el pueblo elegido. Por otra parte, aquí vemos cómo va a quedar la distribución dentro del pueblo de Israel y el de Judea, cuando todavía van a permanecer unidos, de las distintas tribus y dónde se van a ir acomodando ya dentro de la tierra prometida. Aquí vemos que dice bajo Josué, o sea, ya cuando hayan ingresado a la tierra prometida. Por lo tanto, aquí Yahvé les está diciendo, fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río. Entregaré en tus manos a los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. No pactes con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu país, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses, caerían en su lazo. Otro detalle que aquí no se lo dice, pero que va implícito con estas normas que le está dando Yahvé a Moisés, es que no va a permitir que haya uniones de el pueblo israelita con mujeres cananeas. ¿Por qué? Pues porque está él muy cierto de que van a ser, permítame un segundito, ya, van a ser contaminados por todas sus costumbres politeístas. Entonces, bajo este esquema, entramos ya, ahora sí, al capítulo 24, donde viene la ratificación de la alianza. Después de estos dos preámbulos que ya vimos, aquí ya vemos cómo se va a ratificar la alianza. Entonces, Yahvé le dijo a Moisés, te repito, dentro del capítulo 24, sube donde Yahvé, junto con Aarón, Nadab y Abihú, y 70 ancianos de Israel, y postraros a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos.
Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una, o sea, a una sola voz, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo. Me detengo un poco. Aquí estamos viendo que ya Moisés está escribiendo las disposiciones que Yahvé le ha pedido, y entonces aquí ya aparece el término de el libro de la alianza, el libro donde se está asentando los compromisos del pueblo hacia Yahvé Dios. Y esto pues es importante porque forma parte de los dos, pudiéramos decir, avances antes de recibir las tablas físicas del decálogo Moisés. Entonces, aquí lo interesante es que ya no solamente hay una normatividad de esta alianza, sino que además se sella esta alianza y se sella como todas las grandes alianzas con sangre. Por esa razón vemos que, por un lado, manda a jóvenes a que hagan holocaustos de novillos y de corderos en un rito de comunión, pero después también la sangre de estos animales va a ser separada en partes iguales y un tanto se va a desperdigar, se va a derramar sobre el altar, dando a entender el compromiso de parte de Yahvé Dios hacia el pueblo. Y por otra parte, con la otra mitad, va a aspersar, va a regar sobre el pueblo mismo como una firma de que se comprometen a respetar la alianza que aquí se está sellando por medio de la sangre. Por esa razón vemos y entendemos mejor, ya nosotros estudiosos de la Biblia, cómo ya en el Nuevo Testamento el nuevo pueblo de Israel fue adquirido a precio de sangre por Jesús de Nazaret, por el unigénito de Dios. Aquí ves que desde la antigua alianza también había sangre firmando este pacto. Nos dice aquí en el versículo 9 que Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, y acompañado por los 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel bajo sus pies como un pavimento de zafiro. Ya nombramos en la clase pasada que esto en el Apocalipsis nos lo vuelve a traer cuando en el gran salón el anciano de cabellos blancos se encuentra en un salón y el piso es como de zafiro y se encuentran allí los tronos de los ancianos, y aquí vemos una prefiguración de quienes pueden estar en esos tronos, y vemos la prefiguración que en el Apocalipsis se da de ese piso, de ese pavimento de zafiro. De aquí nace. Y después nos dice que Yahvé le dijo a Moisés: sube hacia mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante. Josué aquí es la primera vez que aparece y él va a tener mayor relevancia ya en la parte final del Éxodo, y de hecho va a ser el que va a comandar el ingreso de los israelitas a la tierra de Canaán.
Y le dijo Moisés a los ancianos, esperad aquí hasta que volvamos. Y Aarón y Hur quedarán con vosotros. Esto es importante, o sea, nos estamos imaginando que en esa escalada hacia el monte Sinaí, Moisés continúa, va dejando en cierto nivel a, a los ancianos y en el mismo nivel se queda Aarón y se queda Hur. Hur no nos dice aquí quién es, pero debe de ser otro ayudante de Aarón probablemente, y les dice que se queda con ellos para que tengan por si hay algún problema, que puedan recurrir a ellos, a Aarón y a Hur, y a los propios ancianos. Pero va a seguir subiendo este Moisés con este Josué. Josué se debe de quedar en determinado nivel y solamente ya la parte alta va a llegar este Moisés para tener el contacto con Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. La nube que cubría el monte significaba la gloria de Yahvé y descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. Para nosotros, ¿qué nos está diciendo esto? El 7 es la plenitud, el 7 es eh, el por qué Moisés ese día es llamado por Yahvé para que siga subiendo hacia donde está la nube de la presencia divina. Ahora, para los eh, integrantes de la antigua alianza, de aquí vas a entender el por qué muchas de las festividades, por no decir todas, por lo menos las más importantes dentro del pueblo judío, duran 7 días. Pues porque aquí está naciendo esa costumbre y disposición de que sean de 7 días. Por eso estuvo 6 días este Moisés dentro del ambiente de esa nube que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo para nosotros, presente en el monte, y en el séptimo día Yahvé le dice a Moisés, ven para acá, y entonces ya asciende. Moisés penetró la nube y subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches. Ahora, viene aquí dentro del orden que nos marca la Sagrada Escritura, vamos a comenzar el capítulo 25 y tiene un título que dice normas referentes a la construcción del santuario y sus ministros. Esto es importante, perdóname, porque cualquiera que no se adentre en estudiar bien la Sagrada Escritura va a pensar, bueno, ¿cómo es posible que este Moisés permaneció 40 días para recoger las tablas? Las tablas de la ley de piedra hechas por el dedo de Dios, por su brazo poderoso, sino, pues sabemos que Dios es omnipotente, entre otras características que tiene. Y cualquiera diría, ¿cómo es posible que 40 días para recibir las tablas? Bueno, aquí no nos está diciendo en forma exprofesa más detalles, pero sí nos está diciendo en el capítulo 25 las aportaciones para el santuario y empieza a narrar lo que nos da a entender que este Moisés en los 40 días que estuvo en el monte Sinaí, recibió, además de las tablas, recibió de parte de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, toda la descripción de cómo debiera de ser la tienda del encuentro, ese espacio en el cual va a morar Dios Padre, Yahvé, Dios, entre el pueblo elegido durante su caminar en el Éxodo. Y entonces vemos
que le empieza aquí a poner cómo debía de ser la tienda y qué mobiliario debía de contener. Entre otros, el más importante, el Arca de la Alianza. Entonces, por decirte algo, dice, en el arca pondrán el testimonio que yo te voy a dar. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Dios le va a dar a Moisés? Pues las tablas, el decálogo. Entonces le está dando instrucciones que dentro de ese santuario que va a construir Moisés, lo haga bajo todos los lineamientos exactos que Yahvé Dios le está dando. Y que dentro de ese santuario va a tener diferentes lugares y el más importante de ellos lo va a constituir el Arca de la Alianza, donde van a estar estas tablas de la ley. Sabemos perfectamente que después bueno, no después, sino que la propia arca también contenía ya eh, maná como un recuerdo del alimento que Yahvé Dios les proveyó durante su estancia en el desierto y que también de ahí después va a quedar inserto eh, el, el, bastón de mando, el bastón de este Aarón, que en un momento más adelante, para poder encontrar la señal que marque quién debe de ser el sumo sacerdote, a Aarón, por haber florecido su bastón sobre todos los bastones de muchísimos aspirantes, pues fue la señal inequívoca que él era el que tenía que darle culto a Yahvé Dios. Bueno, eso va a estar dentro del arca y esa arca va a tener toda una construcción muy especial, va a tener unos querubines en la parte superior que se le llama el propiciatorio, porque propicia que le demos todo el culto y veneración a Dios Padre en esa arca. Bueno, esa arca va a quedar contenida en lo que posteriormente va a tener que edificarse como el Santo de los Santos, ahí va a estar. Pero además del Santo de los Santos, aquí Yahvé Dios le va a dar todos los santos, ahora sí que el santo y seña de todo lo que va a contener esta tienda del encuentro. Además del arca, y del propiciatorio que va a tener en la parte superior, esta, esta, las tablas va a ser el testimonio que Yahvé Dios le va a dar para que queden contenidas en esa arca. Además de eso, le habla Yahvé, por ejemplo, que va a tener que elaborarse la mesa de los panes de la presencia, esa mesa en la cual van a estar los panes, algunos que son hechos de flor de harina con aceite, otros que son nada más untados al aceite, pero que tienen que estar en una mesa especial dentro de la tienda del encuentro. O, por ejemplo, le va a dar la descripción de cómo debe de ser el candelabro de los 7 luces que tiene que tener, por decir a las ejemplificarte, 3 de un lado, 3 de otro y una central, que tiene que ser macizo de una sola pieza de oro, que debe de tener elementos ornamentales de algunas flores, que estas lámpara tiene que estar en un espacio muy especial, que este espacio va a estar delimitado por cortinajes y toldos hechos entre otros materiales en lino perfectamente tejido, que va a tener que ser sobre únicamente colores, eh, además de ser telas finamente torcidas, debe de ser teñidas con púrpura, violeta y escarlata. Estos 3 elementos, la púrpura es un pigmento que se produce
que lo genera un crustáceo, por lo tanto es de muy difícil eh, captura y muy caro. Pero esa púrpura va a servir junto con algunos otros elementos vegetales para tener para poder dar las tonalidades violeta y escarlata. El escarlata pues sería un tono de rojo, el violeta pues lo identificamos como tal y todo esto van a ser los colores que va a tener todos los cortinajes y textiles que van a dar forma a esa tienda de la alianza. Pero aquí en la descripción que va poniendo este Moisés, Yahvé Dios le va dando, por citarte algo, que tiene que ser la estructura de madera de acacia, que es una madera muy, muy preciada por su dureza y que no es de fácil localización, que estas maderas, por ejemplo, tendrán que ser recubiertas de oro puro, y que estas maderas que van a sostener los cortinajes, por citarte, van a tener que ser ancladas sobre el desierto, sobre bases de plata en las cuales se van a sentar estas vigas que van a sostener la tienda del encuentro, por citarte algo. Entonces, le va dando Yahvé la descripción exacta de qué medidas debe de tener, de qué materiales deben de usarse, de cómo debe de ser recubierto estas maderas, del trabajo que tiene que generar todos los artistas, porque aquí ya no se trata de artesanos solamente. Eh, Alguien diría, un artesano es el que hace obras con sus manos, un artífice el que pone el corazón bueno, el que pone todo su empeño, y un artista el que pone el corazón y toda su potencialidad en lo que está haciendo. En este caso de la tienda del encuentro, hay un elemento muy importante que Yahvé le va a manifestar a Moisés, que él va a poner sabiduría dentro de los artesanos que vayan a participar en la elaboración de todo lo que signifique la tienda del encuentro. Y no es para menos. O sea, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le está diciendo a Moisés cómo quiero que me den culto, en dónde quiero que me den culto, cómo debe de estar este lugar dentro de la excelsitud que debe de conservar, dentro de su grandeza, dentro de lo mejor, tiene que hacerse. Y entonces, no cualquier humano iba a poder hacerlo con la precisión, el detalle y la devoción, la fe que demanda esta obra. Por lo tanto, es hermoso esta expresión de que Yahvé le dice que pondrá sabiduría dentro de los que participen en la elaboración de la tienda del encuentro. Entre otros detalles le dice a Moisés, harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. Entonces, está totalmente a la precisión, todo en forma explícita dado por Yahvé Dios a Moisés. Y repito, aunque no nos esté dando el santo y seña, pues nos está ofreciendo el contenido de estos capítulos, que pues por algo estuvo 40 días arriba, no solamente era para recibir las tablas. Bueno, le da Yahvé hasta detalles de cómo debe de ser el armazón, cómo debe de ser el velo que separe las diferentes secciones de la tienda del encuentro con relación al santo de los santos. Por ejemplo, permíteme que te cite en el capítulo 26, versículo 31, le dice Yahvé a Moisés, confeccionarás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de 4 postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro, y de sus 4
bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y allá, detrás del velo, llevarás el arca del testimonio. Y el velo os servirá para separar el santo de los santos del santo de la tienda. Colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Pondrás la mesa fuera del velo y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro. La mesa irá al lado norte. Confeccionarás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Para la cortina harás 5 postes de acacia que revestirás de oro. Sus ganchos también serán de oro, y fundirás para ellos 5 bases de bronce. Después le cita en el capítulo 27 cómo quiero que sea el altar de los holocaustos. Entonces este altar, por citarte algo, va a ser de piedra, va a tener en la parte alta unos cuernos sobre los cuales va a servir no solamente como motivo ornamental, sino para que por ahí vaya cayendo hacia la base la sangre que va a ser recolectada de los novillos y de los carneros que van a ser ofrendados ahí en el templo. Después le da instrucciones de las medidas del atrio que debe de conservarse. Y déjame ver, déjame ponerte otra vez a ver en dónde está por aquí la estampa del templo. Ya se me perdió, para que vayamos entendiendo un poquito mejor más o menos cómo estaba todo esto. Déjame, aquí está. Para que te tengas una idea, o sea, los cortinajes, las bases de acacia, asentadas en el desierto en bases de plata, en dónde estarían, para que te imagines dónde que habría todos los detalles, cómo sería el atrio. Después, cómo debe de tenerse hasta el aceite para el alumbrado de las lámparas que van a estar prendidas día y noche. Por ejemplo, dice, mandarás a los israelitas que traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de Yahvé, desde la tarde hasta la mañana, en la tienda del encuentro. Después en el capítulo 28 nos va a hablar también Moisés acerca de los ornamentos sacerdotales que van a portar los sacerdotes que le van a dar culto a Yahvé. Aquí, sin querer, cuando te dije del aceite, ya te diste cuenta de quién va a ser, de los sacerdotes que le den culto elegidos por el propio Yahvé Dios, a Aarón y su familia. Pero vamos a ver un poco más adelante de dónde surge la acción que va a derivar en esta distinción para Aarón. En el capítulo 28, te repito, habla sobre los ornamentos sacerdotales y creo que déjame ver, porque creo que teníamos una ilustración para inspirarnos un poco. Deja ver si la tenemos por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver si te la localizo. Sí. Aquí para que te des una idea de lo que estamos hablando, más o menos. Aquí dice, quiero que Aarón ejerza mi sacerdocio junto con sus hijos Nadab y Abijú, Eleazar e Itamar. Manda confeccionar para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. Habla con todos los artesanos hábiles, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, lo que te decía, para que confeccionen las vestiduras de Aarón
y puedan ser consagrados sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, como que aquí ves con las piedras que tiene, con las 12 piedras de cada una de las tribus; un efod. El efod es lo que diríamos las sombreras que porta, también con piedras representativas de las distintas tribus y con el nombre grabado de cada una de esas tribus. Un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. La faja, aquí la vemos, pero bajo esa faja va a haber un cinto de oro. Aquí en su cabeza va a tener lo que viene siendo una tiara, así lo dicen aquí. Nosotros lo veríamos como una especie de turbante, pero además de eso hay una diadema que tiene aquí en su frente, en la cual está escrito que es un consagrado a Yahvé. Posteriormente, además de esta vestimenta, esta vestidura, ves aquí en la parte, en esta parte inferior, que aquí va a tener unas campanitas y va a tener unas granadas de oro para que cuando vaya acercándose el sumo sacerdote, sepan todos que quien le da culto a Yahvé Dios se encuentra allí. Bueno, esto te lo pongo para que veas más o menos de lo que estamos hablando, de este capítulo 28, y después va a terminar diciendo cómo deben de ser las vestiduras de los sacerdotes normales, también pertenecientes a la familia de Aarón, pero Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Entre otras cosas, le va a decir a este Moisés que deben de traer ropa interior, unos calzones que no permitan que se vea su desnudez desde la cintura hasta los muslos, cosa que era normalmente en esa época pues traían sus túnicas toda la gente y su manto, pero la mayoría sin traer ropa interior. En el caso de los sacerdotes y del sumo sacerdote sí la van a tener para no mostrar desnudez alguna y ser más dignos de darle culto a Yahvé Dios. Después en el capítulo 29 nos va a hablar cómo debe de ser el ceremonial de consagración de este Aarón y sus hijos. Y no me quiero meter a detalles porque te digo, es mucho lo que tiene aquí de datos y que lo vamos a ver de nueva cuenta en libros como en el Levítico y en el Deuteronomio, pero aquí pues están puestos dentro del Éxodo. Te quiero decir, por ejemplo, con la vestimenta del sumo sacerdote, pondrás la tiara, lo que te decía, en su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así lo ungirás. Entonces aquí vemos que empieza a hacerse claro cómo deben de ser ungidos los sacerdotes y mismos que posteriormente, cuando ya pase más tiempo, va a verse reflejado también en lo que los profetas que van a ser la palabra de Yahvé, Dios, Dios Padre para nosotros, y el pueblo, la forma en que van a ungir a sus autoridades, a sus reyes y a otras personas que van a administrar justicia. De aquí empieza a vislumbrarse cómo debe de hacerse esas unciones. Entonces, a la familia de Aarón y su familia, por decreto, van a ser sacerdotes elegidos por Yahvé Dios y deberán ser investidos por el propio Moisés de acuerdo a estas reglamentaciones. Después, en el mismo capítulo 29, hasta le va a dar instrucciones, Yahvé Dios, a Moisés, cómo deberán de ser las ofrendas que le presenten, tanto las ofrendas materiales como las ofrendas de primicias del campo. Quiero darte un detalle que ahorita me viene a la mente,
para que veas hasta dónde llegan las cosas de toda esta reglamentación de las ofrendas y de cómo deben de ser investidos los sacerdotes. En cierto momento va a poner aquí que el sacerdote que vaya a ser investido va a tener que pasar 3 diferentes momentos. Y en el segundo momento va a tener que ser ungido en su lóbulo derecho de la oreja con sangre, al igual que el pulgar de sus manos y el pulgar de sus pies. Y esto te lo comento porque aquí vemos cómo están haciendo muchas disposiciones y esto te va a permitir entender por qué ya dentro de la nueva alianza, dentro del Nuevo Testamento, cuando estudiamos en su momento la pasión de Jesús de Nazaret y vimos que cuando llega Judas con gente de la cohorte romana y de los representantes de los sacerdotes a capturar a Jesús, a prenderlo como cualquier vil malhechor. Y entonces, después de que Jesús les indica a quién buscáis, y le dicen a Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. Por un lado, mostrando la grandeza de su divinidad, yo soy, porque de veras lo es Dios por toda la eternidad, además de que es el Hijo del Hombre. Pero además vemos que después de que 2 veces se presenta la misma situación, Pedro sacó su espada y ¿qué nos dice? Que a uno de los que iban ahí le corta la oreja derecha. Esta persona, tú ya la identificarás, es Malco, que él era, además de pariente del sacerdote del sacerdote del Sanedrín, aspiraba a poder ser sacerdote del mismo. Y aquí encontramos circunstancialmente el por qué era importante su oreja derecha, porque ahí iba a tener que ser ungido. Y Pedro, al cortársela, pues lo estaba dejando impedido de seguir en su aspiración sacerdotal. Y Jesús de Nazaret, dentro de su misericordia, toma la oreja, se la pone y le sana, para no quitarle la oportunidad de poder llegar a ser sacerdote dentro del culto judaico. Bueno, pues todas estas investiduras de los sacerdotes, la forma en que debiera de hacerse, cómo tenía que ser el banquete sagrado de consagración, cómo debían de ser los holocaustos, cómo debía de ser el altar del incienso, el altar de los sacrificios. Incluso, otro detalle importante que debemos de observar, cómo debía de ser el tributo dentro de la tienda del encuentro. Y te doy un detalle nada más, de ahí surgen muchas costumbres como el diezmo que todavía conservamos nosotros. En aquellos tiempos, por disposición de Yahvé Dios a Moisés le dice, cada varón que tenga 20 años o más y que vayan a estar censados, mismo que está en el libro de los números, tendrá que pagar un tributo y este tributo deberá de ser cada año y de ahí se va a sostener todos los gastos de la tienda del encuentro. En aquel tiempo hablaban de medio ciclo de plata. Y algo importante decía en aquellos tiempos, igual lo tendrá que pagar el rico que el pobre. Todos tendrán que, ahora sí que tendrán que entrarle con su cuerno, año con año. Y de ahí entenderás el por qué hasta nuestros días tenemos un diezmo que moralmente nos obliga a cada año estar aportando para el sostenimiento de la iglesia
de Jesús en este mundo. Bueno, después va a entrar hasta cómo debe de prepararse el óleo de la unción, cómo debe de mezclarse los diferentes elementos vegetales para hacer un incienso sagrado, etcétera, etcétera. En el capítulo 31 nos va a decir de nueva cuenta que los artífices que colaboren en toda esta obra van a ser bendecidos en su habilidad y en su inteligencia para hacer lo mejor que puedan hacer dentro de sus respectivas ocupaciones para el templo, para la construcción del templo. Después va a incluir también la refrendación del descanso sabático. Nos dice que a Moisés le dijo Yahvé que tendrá que santificarse el sábado porque es el día que Dios Padre, Dios Creador, descansó después de haber creado el cielo, la tierra, el firmamento y al hombre. Y entonces el Señor, ya después de todo esto, le entrega las tablas a Moisés. Y después de entregarle las tablas a Moisés, le va a decir Yahvé a Moisés algo importante. Va a decirle Yahvé, Dios, a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, que es duro de cerviz, se ha rebelado, se ha vuelto en contra de Yahvé. Tienes que bajar. Y entonces ahí se da el caso de que ya va a bajar Moisés. No te quiero dar más detalles, nos quedan pocos minutos, pero no quiero adelantarme en lo que va a ser estos momentos en que va a bajar Moisés, en que va a enfrentarse ante una realidad tolerada, y más que tolerada, hasta participando a Aarón, el que va a ser sumo sacerdote, va a tener cola que le pisen, como también la va a tener Moisés. Y esto lo vamos a ver en nuestra próxima clase, porque es un momento intenso que necesitamos verlo con todo detenimiento y aprecio para no desvirtuar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, pues por esta noche yo le agradezco a Dios Padre, el que nos acompaña, y a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que se encuentran en medio de nosotros. A ti yo te agradezco tu tiempo y deseo que tengas una grata semana, que des constancia de tu participación y, si Dios nos permite, nos volvamos a encontrar el lunes de la próxima semana. Te pongo la canción de cierre y de nueva cuenta, gracias por tu presencia. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor?